¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy realizaremos la presentación sobre el positivismo versus el naturalismo. Tenemos como integrantes a Carlos Quito Gomán, Alexis Rudy Ordóñez Noya, Wauri Ramos Flor de María, Jan Heredia Chávez y Mireia Fujiko Muñoz Conde. Como docente tenemos a Renzo Santiago Angulo Valdivia. ¿Qué es el positivismo jurídico? Bien, el positivismo jurídico sostiene que el derecho se basa únicamente en las normas dictadas por una autoridad competente sin tomar en cuenta la moral y la justicia. En cambio, el naturalismo jurídico, y también conocido como el iusnaturalismo, afirma que existen principios morales y éticos universales que deben guiar al derecho positivo. A continuación, mi compañera explicará con mayor detalle sobre estas corrientes y sus principales diferencias. Ahora hablaremos sobre el positivismo jurídico. El positivismo jurídico fue desarrollado por Hans Kelsen en 1881 a 1973, desarrollado principalmente en su obra más famosa como la llamada La teoría pura del derecho de 1934. Kelsen buscó establecer una ciencia jurídica autónoma, libre de toda influencia ideológica, moral, política o sociológica, con el objetivo de determinar qué es y cómo es el derecho y no cómo debería de ser. Aquí podemos tocar tres puntos muy importantes. Primer punto, la pureza del derecho. Bueno, en sí, la tesis de Kelsen es la separación estricta entre el derecho y la moral, es decir, el derecho natural, ya que para Kelsen el único objetivo de la rama jurídica es el derecho positivo, es decir, las normas creadas por los humanos. Segundo punto, la jerarquía normativa y la pirámide de Kelsen. Kelsen concibe el ordenamiento jurídico como un sistema de normas estructuradas jerárquicamente, a menudo utilizando la pirámide de Kelsen. Aquí podemos ver que para que una norma sea válida, es decir, una norma inferior, debe de ser sustentada y creada con un fundamento de una norma superior. En el ejemplo podríamos plantear la siguiente argumentación. Por ejemplo, si un reglamento para que pueda ser considerado como verdad, o sea, válido, debe estar sustentado en una norma de rango superior y a la vez esta norma debe de estar superada, subordinada por otra norma de grado superior. Y ahora, el tercer punto es el derecho como orden coercitivo. La norma jurídica se define por su relación con un acto ilícito, ya que en un acto ilícito le va a corresponder una sanción coercitiva impuesta por el Estado. Hola, mi nombre es Jan Alexander Heredia Chávez y a continuación continuaré con la exposición hablando sobre el desarrollo del naturalismo jurídico, una corriente muy importante dentro de la filosofía del derecho, que busca explicar cómo las leyes deben basarse no solo en lo legal, sino también en lo moral y lo justo. ¿Qué es el naturalismo jurídico? El naturalismo jurídico, también llamado iusnaturalismo, es una corriente del pensamiento jurídico que sostiene que las leyes deben fundarse en principios morales universales en la justicia. Es decir, no basta con que una norma esté escrita para ser justa, debe respetar los valores fundamentales del ser humano como la dignidad, la libertad y la igualdad. También tenemos origen y fundamentos. El naturalismo tiene sus raíces en la filosofía griega, con pensadores como Aristóteles, Cicerón, quienes hablaban de una ley natural por encima de las leyes humanas. Pero su mayor desarrollo vino con Santo Tomás de Aquino, quien afirmaba que la ley natural proviene de la razón humana y de la voluntad divina.
Por eso una ley solo es válida si se respeta la justicia moral y busca el bien común. También tenemos principios y valores del naturalismo. El naturalismo jurídico se basa en algunos principios fundamentales como la existencia de una ley natural que orienta lo que está bien y lo que está mal, la dignidad humana como el valor supremo, la razón como guía para distinguir la justicia. Gracias a estos principios, el derecho no solo se preocupa de normas, sino también de valores éticos que deben inspirar a los legisladores y jueces. También tenemos influencia e impacto. Esta corriente tuvo una gran influencia en el desarrollo de los derechos humanos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoció que obedecer leyes injustas como la de los regímenes totalitarios era normalmente incorrecto. De ahí surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En la actualidad, el naturalismo sigue presente cuando los tribunales defienden la igualdad, la justicia y la dignidad humana, incluso por encima de leyes que pueden resultar injustas. Y para ir cerrando mi participación, el naturalismo jurídico nos enseña que el derecho no debe servir al poder, sino la justicia y la moral. Una ley puede ser válida legalmente, pero si contradice la dignidad humana o promueve la injusticia, deja de ser un verdadero derecho. Por eso el naturalismo nos recuerda que toda la sociedad debe guiarse por valores universales, porque sólo así el derecho cumple su verdadera función de proteger al ser humano. Para finalizar, considero que el naturalismo jurídico sigue siendo muy importante hoy porque nos recuerda que el derecho debe tener un sentido humano, ético en su objetivo principal. Siempre debe ser la justicia. Muchas gracias. Eso sería mi participación. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a seguir con la comparación y aplicación práctica. La diferencia entre ambas teorías es muy clara. El positivismo jurídico es una teoría que sostiene que el derecho es un sistema de normas positivas, es decir, normas creadas por el Estado o por la autoridad competente. Según esta teoría, el derecho es un conjunto de reglas que se aplican de manera objetiva y sin considerar la moral o la justicia. A diferencia que el naturalismo por otro lado, se sostiene que el derecho es un reflejo de la ley natural, es decir, una serie de principios de normas que se derivan de la naturaleza humana y de la razón. Según esta teoría, el derecho debe ser justo y moral, y no solo un conjunto de reglas arbitrarias. Sin embargo, en la práctica jurídica moderna, ambas corrientes pueden complementarse. Por ejemplo, tenemos la Constitución Política del Perú combina ambos enfoques. Establece un sistema legal positivo, pero también reconoce derechos naturales como es la vida, la libertad y la dignidad. Esto significa que una forma puede ser legal, pero si vulnera principios éticos fundamentales, puede ser declarada inconstitucional. Como podemos ver un ejemplo que un juez que aplica la ley de manera estricta y sin considerar la justicia o la moral es un ejemplo de positivismo jurídico. Un juez que considera la justicia y la moral al aplicar la ley es un ejemplo de naturalismo jurídico. Se sabe que la pena de muerte es un ejemplo de una ley que puede ser considerada injusta y contraria a la naturaleza humana, lo que plantea un conflicto entre el positivismo y el naturalismo. Así, el derecho peruano busca un equilibrio entre la seguridad jurídica del positivismo y la justicia moral del naturalismo. Hola, mi nombre es Alexis Rudy Ordóñez Noya. Vamos a continuar con la exposición y sobre todo tendremos como último punto las conclusiones.
Si bien es cierto el debate entre positivismo y naturalismo sigue vigente, ¿no? Pues ambos ofrecen perspectivas complementarias. Si bien es cierto el positivismo aporta orden, objetividad y coherencia normativa, se basa a las leyes, ¿no? A lo que está escrito. Mientras que el naturalismo garantiza justicia, moralidad y respeto por la dignidad humana, toda vez que indica que una ley es válida solo si ésta se respeta, ¿no? Estos principios más que nada. Ahora, en una sociedad democrática moderna, el desafío consiste en armonizar ambos enfoques, reconociendo que una ley formalmente válida también debe ser justa y humana. Solo así el derecho cumplirá su verdadera función, que viene a ser promover el bien común y la convivencia social. Ahora, con respecto al positivismo, tendremos ideas claves, las cuales vienen a ser, ¿no?, que el derecho es un sistema jerárquico de normas, tal y como lo establecía Hans Kelsen. De igual manera, la validez se basa en el procedimiento, no en la moralidad. Y por último, tenemos donde el juez aplica la ley sin interpretaciones morales. Ahora, todo lo contrario pasa con el naturalismo, ¿no? Donde las leyes deben ajustarse a la moral y a la razón, y donde la justicia es el fin esencial del derecho. Dentro de estos dos campos tenemos, ¿no?, que algunos representantes. En el positivismo, ya lo había mencionado, Hans Kelsen, Austin y Hart. Mientras que en el naturalismo tenemos a Aristóteles, a Aquino y a Locke. Entonces, todo esto, ¿a qué nos conlleva, no? ¿De qué sirve una ley perfecta si no busca el bien del ser humano? Como dijo, ¿no?, Santo Tomás de Aquino, una ley injusta no es verdadera ley. O como recordaríamos, ¿no?, a Hans Kelsen, el derecho es un sistema, pero nosotros somos quienes decidimos qué tan justo será. Como futuros juristas, no debemos elegir entre positivismo o naturalismo. Debemos aprender de ambos para así construir un derecho que sea a la vez ordenado y profundamente humano. Nuestro reto no es solo aplicar la ley, sino comprender su sentido moral y social. De esa manera el positivismo nos da, ¿no?, una estructura, seguridad y coherencia. El naturalismo nos recuerda que la justicia y la dignidad humana deben ser el fin último de toda norma. Hoy más que nunca, en un mundo donde las leyes cambian, pero los valores deben mantenerse, nosotros, futuros juristas, tenemos el deber de equilibrar a ambos, porque una ley sin justicia es un mandato vacío, y la justicia sin ley es solo una intención. Por eso, el derecho debe ser, ante todo, humano. Gracias. Eso sería todo. Hasta pronto.